les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Profeta Menor, Oseas. El día de hoy vamos a meditar en este hermoso libro también de este profeta menor. Ya en 4 predicaciones anteriores hemos estado viendo a otros profetas, tanto Abdías, Joel, Jonás. Y el día de hoy veremos, con la ayuda del Señor, al profeta Oseas. Para dar introducción a este sermón, amados hermanos, quisiera que leamos un solo versículo. Oseas capítulo 13, versículo 9. Oseas capítulo 13, versículo 9. La bendita palabra del Señor dice: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El Señor bendiga su palabra. En los profetas menores, que hasta ahora, amados hermanos, ya hemos meditado en predicaciones anteriores, vemos que se resalta en todos los profetas hermanos que en un llamado al arrepentimiento, un llamado a ¿qué? A volverse a Dios. Y también hay advertencia de qué? Advertencia de juicio que vendrá, amados hermanos. Pero hemos visto también que la total incapacidad del hombre de acercarse por sí solos o por sus propios méritos a Dios. Hermanos, en esto se entiende cuando nosotros vamos y miramos la palabra del Señor, y es anunciado también en estos profetas, hermanos, que solamente es por la gracia de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que solamente es por la gracia de Dios que el hombre que está en total rebeldía o abierta rebelión a Dios, es sacado de ese estado de muerte espiritual y traído ¿a qué? A salvación. Toda la gloria entonces sea, amados hermanos, siempre solamente para Dios. Así que de una manera sencilla, aunque chocante para algunos, la advertencia es real en los profetas menores. La incapacidad del hombre es real. La incapacidad de acercarse a Dios por sus propios medios es real. Ahora, se podrían preguntar, pero entonces, ¿cómo habrá salvación? ¿O cómo vendrán a salvación los hombres? Tan solo es por la gracia de Dios. Eso siempre tenemos que recalcar, amados hermanos. Darle la gloria al Señor, exaltar su santo nombre por esa obra que ha hecho en nosotros. Mucho de esto se ha expuesto en estas predicaciones del Antiguo Testamento sobre los libros de los profetas. Juicio, advertencia, llamados al arrepentimiento, a volverse al Señor, pero a la vez también incapacidad del hombre, dureza de servicio, incredulidad. Pero ante todo, que así de puesto también en los profetas menores es anunciado que la gracia, la promesa, una luz en medio de las tinieblas, amados hermanos, la gracia de Dios ¿en quién? En Cristo Jesús. En el libro de Oseas, todos estos temas que hemos mencionado están expresados de una manera vívida, hermanos, de una manera vívida, presentados de una manera tan cruda en una situación de una experiencia humana, que incluso para algunos es bastante chocante. ¿Cómo se presenta en esa experiencia humana? El profeta Oseas, hermanos, su mensaje se presenta de esta manera. La relación de un esposo, Dios, con una mujer adúltera e infiel, su pueblo. Y eso como una metáfora de la relación de Dios con su pueblo. Ahora, para algunos, esta es una analogía muy fuerte. No lo quieren aceptar. Pero es una realidad de la condición humana caída, que es chocante, y frente a esta condición de infidelidad, de adulterio, amados hermanos, de incapacidad por el pecado, el contraste sublime de la gracia de Dios, del amor derramado en nosotros inmerecidamente. No lo merecíamos, hermanos. No lo merecíamos. Y antes de entrar a la exposición de este presente mensaje,
de Oseas, yo quiero recordarles, y esto es importante no perder de vista, en qué momento específico de la historia de la redención, en que este mensaje de Oseas ha sido predicado o fue dado. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para el correcto entendimiento en el estudio de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero en Oseas, esto es vital, porque el libro está dado en una relación de pacto. Hay una analogía, hermanos. Dentro de la historia de la redención, los profetas menores, y aquí Oseas, como expresa su mensaje, se da en cuanto de una relación de pacto. Dios siempre, amados hermanos, y eso lo hemos visto en el estudio también de nuestra confesión de fe, y Dios permita también a un momento poder estudiar cada pacto que el Señor ha hecho desde la creación. Dios siempre se ha relacionado con su pueblo a través de pactos. Y aquí cuando el profeta Oseas está dando su mensaje, hay una relación de pacto con el pueblo. Un pacto establecido con ellos, ¿en dónde? En el Sinaí. O lo que también nosotros conocemos como que pacto mosaico, hermanos. Y entonces, ¿qué nos va a mostrar al respecto de este pacto? Que este pacto había sido quebrantado continua y sistemáticamente por el pueblo de Israel. Esa es la situación entonces, esa es la situación histórica dentro del plan de redención en que se encuentra este anuncio de Oseas, amados hermanos. Una relación de pacto, un antiguo pacto, como vamos a ver, pero una relación en la que el pueblo lo violenta, lo rompe sistemáticamente. Vayamos a Oseas capítulo 6, versículo 7. Esto es muy importante. Mira cómo se nota en todo el libro, en este momento histórico, esa relación que todos estaban bajo el antiguo pacto. Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Vayamos 2 capítulos más adelante a Oseas capítulo 8, versículo 1. Dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Versículo 12 del mismo capítulo dice: le escribí las grandezas de mi ley y le fueron tenidas por cosa extraña. Y eso no se puede ver también, amados hermanos, en estos tiempos. Cuando uno predica la ley del Señor, cuando uno habla de la palabra del Señor, ¿qué son? Son tomados por poco, lo desprecian, lo desechan. Esa es la realidad, esa es la condición de todo ser humano, hermanos, que está sin Cristo. Regresando a Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nos quedamos hasta ahí diríamos, no, porque no tenían conocimiento, porque de repente nadie le ha enseñado. Pero ¿qué dice? Por cuanto desechaste el conocimiento, desecharon el conocimiento, desecharon la palabra. ¿De dónde nosotros podemos tener conocimiento? ¿Quién es Dios? ¿Cómo debemos acercarnos? Por la palabra del Señor. Yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, hermanos, porque es importante entender en qué momento de la historia de la redención se da este mensaje de Oseas. Gran parte de la esencia del antiguo pacto, amados hermanos, es dado en una forma: cumples y te bendigo, no cumples y te maldigo, o transgredes, te maldigo. Se establece un hacer y también se establece ¿qué? Un cumplir. ¿Y cuál era el propósito? Entonces, visto a la luz de toda la revelación de la Biblia, ¿cuál era el propósito de la ley? Eso lo vemos a la luz de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de esta relación del antiguo pacto, del pacto mosaico, en el sentido: haces y te bendigo, no haces, te maldigo? Mostrar finalmente, amados hermanos, que
la incapacidad que tiene el pueblo en relacionarse con Dios a través de ¿qué? Del cumplimiento de la ley de Dios. Nadie puede acercarse, nadie puede alcanzar salvación cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque no puede. El apóstol Pablo señala como uno de los propósitos de la ley dada al... ¿Y cuál era ese propósito? La ley no se dio, amados hermanos, para que el hombre, cumpliéndola, sea salvo. Porque no puede, amado hermano. Porque está en un estado de muerte espiritual, porque es incapaz, como estamos viendo en el estudio de la incapacidad, en las 5 doctrinas, la incapacidad total del hombre. No puede, no ha perdido esa capacidad, ese anhelo de buscar a Dios. No puede, todos sus afectos, sus intereses han caído a causa del pecado. No puede. Así que el apóstol Pablo entonces muestra como uno de los propósitos de la ley es dada en el Antiguo para mostrar el estado del hombre. Y de hecho, lo que está haciendo es culpable. Es culpable el hombre, bajo sentencia, incapaz de cumplir por sus propios medios las demandas justas de un Dios santo, santo, santo. Y ese es el trasfondo, entonces, hermanos, del antiguo pacto, que muestra la incapacidad del hombre de cumplir las demandas de la ley. No la puede cumplir. Otros buscan cumplir unas cuantas. No, hermanos, es todo. Y nuestro Señor Jesucristo muestre de una manera que no nos deja en duda que no podemos cumplir, hermanos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículo 21-22. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Ese era el propósito, amados hermanos, el propósito dentro del plan de la redención, del antiguo pacto, de la ley mosaica, hermanos, era mostrar el estado de todo ser humano. ¿Cuál? Incapacidad total de poder cumplir su ley. Dios pide cumplir a la perfección, no como nosotros queremos cumplir, hermanos. Ese era el propósito dentro de la lección. ¿Cuál? Que veamos también por la obra del Espíritu Santo que la necesidad de un Salvador y que corramos a Él. Ese es el trasfondo, entonces, hermanos, del antiguo pacto violentado. Y ese es el mensaje dado por Oseas. Pero como vamos a ver, también allí no solamente queda expresado el antiguo pacto, sino es anunciado el nuevo pacto. Un pacto de gracia, un nuevo pacto ¿en quién? En Cristo Jesús, amados hermanos. No solamente la salvación por pura gracia, mediante la fe, que es un regalo de Dios, sino también que la capacitación del Espíritu Santo, que ya vimos que ha sido anunciado también el profeta Joel. Para que entonces nosotros, ahora que querramos y estemos capacitados para cumplir la ley de Dios. Ya no para salvación. Nadie cumple la ley de Dios para salvación, lo cual tampoco lograríamos porque no la cumplimos perfectamente, hermanos. Aún teniendo el Espíritu Santo, no la cumplimos perfectamente, sino ahora lo cumplimos como fruto de nuestra salvación. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora, todo esto y entender en qué momento de la historia de la redención ha sido dada este mensaje de Oseas es muy importante para no tergiversar, hermanos, el mensaje del Antiguo Testamento. No llegar a destrozar la intención que tiene este texto, este libro, y que salga quizás de aquí
ustedes sientan una predicación moralista que en vez de humillarles, ¿qué? Les lleve a la prepotencia, a la altivez espiritual y quizás decir, ya Cristo, ahora déjame a mí, yo lo hago. Y eso se predica en muchos púlpitos. Lo lamentable, hermanos. Y para ver este libro, amados hermanos, lo vamos a ver en 3 puntos, para poder entender el libro de Oseas, que nos va a guiar para poder comprender de qué manera es que este mensaje fue dado por el profeta. El primer punto, vamos a ver el mensaje en carne propia. El segundo punto número 2, el justo y merecido juicio de Dios sobre Israel. Y el punto número 3, amados hermanos, la infinita gracia de Dios. Entonces, veamos, hermanos. El primer punto, el mensaje en carne propia. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Si yo no doy, en qué momento de la historia de la redención es anunciada, amados hermanos, este mensaje, nosotros ni vamos a ver a Cristo en él, ni vamos a terminar, o vamos a terminar, hermanos, como la mayoría de las iglesias contemporáneas, ¿qué? Impulsándote a ti, quizás malévolamente, en tu incapacidad, a querer que cumplas los mandamientos de Dios, sabiendo que no lo puedes cumplir. Eso es importante. No podemos cumplir. Oseas capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas fue un profeta de Dios, cuyo mensaje estaba dirigido principalmente al reino del norte, Israel, pero con algunas menciones al reino del sur, Judá. Oseas estuvo un periodo extenso de su ministerio, amados hermanos. Este versículo número 1 nos menciona la labor de Oseas durante un buen tiempo. Estaba en el mandato de unos reyes, en el caso de Judá. Como contabilizamos el tiempo más o menos, su ministerio de Oseas, amados hermanos, duró 45 años aproximadamente. Aquí solamente se menciona un rey de Israel, del reino del norte, que es Jeroboam II. Solo se menciona a él, pero después de él vinieron 6 reyes más, que todos eran impíos, alejados de Dios. En esos tiempos Israel estaba gozando, amados hermanos, por la gracia de Dios, de una prosperidad tremenda. Una prosperidad que los profetas dicen las vacas de Basán. Como referencia a ellos, plata no les faltaba. Plata no les faltaba. Buscaban ellos, hermanos, como muchos falsos profetas, falsos apóstoles en esos tiempos, también buscan dinero, riquezas en este mundo. Nada más eso, hermanos. Ese es el tiempo del profeta Oseas que escribe. Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En toda la Escritura encontramos cómo el pacto de Dios con su pueblo refleja en una relación matrimonial, hermanos. Nosotros vemos especialmente que el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 5, versículo 22, en adelante, no vayan a ese versículo, hermanos, solo lo menciono, muestra cómo el matrimonio es el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Cosa que nosotros vemos también en el Antiguo Testamento. Dios se muestra como un esposo y su pueblo como su novia, como su esposa. Pero aquí se es retratada de una manera dura, hermanos, infiel. Oseas fue llamado a denunciar entonces que la infidelidad del pueblo de Israel
partiendo de la dolorosa experiencia personal, hermanos. Y esto es lo que nos muestra, es que Dios hizo que uso de innumerables medios para mostrar y dar evidencia ¿de qué? De la condición en que se encontraba el pueblo, alejado de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Muchos han tenido el problema con este mandato de Dios al profeta Oseas, porque consideran que allí hay un problema moral que no se le puede atribuir a Dios. Esto incluso les ha impulsado a ver el mandato de Dios a Oseas como un evento simbólico. Muchos dicen que es un evento simbólico o fue una visión, mas no un evento histórico, hermanos. Otros incluso prefieren señalar que la fornicación de Gomer, la esposa de Oseas, era tan solo de índole religioso o idolátrica, más que lo que se ve claramente en las Escrituras, hermanos, que era más que fornicación idolátrica. No, hermanos, pero aún esa última posición no ayuda mucho con el propósito que tiene que salvaguardar el carácter santo de Dios, porque la idolatría y la inmundicia sexual igualmente son abominables delante de Dios, igual son pecados delante de Dios. La verdad, hermanos, yo creo que es innecesaria una defensa del carácter santo de Dios, porque esto lo que hace es desviarnos precisamente del propósito que tiene de mostrarnos el atroz infidelidad del pueblo de Israel contra Dios. Es más, algunos estudiosos de la Biblia afirman que no hay ningún problema moral en el mandato de Dios, porque Oseas no se estaba casando con una mujer extranjera. Claramente dice que con una israelita. Y los únicos a los que le prohibía la ley de Dios en casarse con mujer repudiada o mujer viuda o con mujer ramera, ¿a quiénes eran? Los sacerdotes. Pero como sea, amados hermanos, igual nosotros no podemos perder la vista qué intención tenía o qué intención tiene esta unión. Y la intención es, hermanos, y espero que se logre, ruego a Dios que se logre en este día, por el poder del Espíritu Santo, que podamos comprender, que se va a ser expuesto la palabra del Señor, conmovernos hasta lo más profundo, amados hermanos, en lo profundo de nuestro ser, lo indigno que somos del amor de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Que veamos cuán indignos somos del amor de Dios. No como se predica en el mundo, hermano. No como se predica en algunas iglesias. Oseas, capítulo 1, versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. La violación del pacto con Dios por parte del reino del norte era desde el principio, amados hermanos. Desde el principio, cuando se dividieron. Quienes conocen un poco la historia, Jeroboam primero, ¿qué hace cuando se divide el reino? Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 33. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado
porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. La idolatría, amados hermanos, era desde el principio, estaba expresado fuertemente en el reino del norte. Había idolatría. Ahora, cuando dice que el nombre del padre de Gomer, amados hermanos, era Diblaim, y esto también es algo significativo, hermanos. No podemos pasar por alto ello. ¿Por qué? Porque el nombre del padre de Gomer, ¿qué significaba? 2 tortas de higos o de pasas. Pero ahora, ¿qué tiene que ver? Me podrían decir. Pues que esas eran tortas que se usaba en los ritos de adoración por la fertilidad que supuestamente Baal, un dios falso, les daba. Es significativo. Adoración, infidelidad, adulterio espiritual, amados hermanos. Aún ese nombre del padre de Gomer está demostrando que una transgresión del pacto del primer mandamiento de Dios. La idolatría y hacer imágenes desviándose de la adoración verdadera. Ahora, el mensaje de Oseas debía ser proclamado no solamente experimentando en su propia carne, amados hermanos, porque él se unió a una mujer adúltera, infiel, sino que cuando él cada día saludaba y acariciaba a sus hijos, amados hermanos, como nosotros de repente acariciamos a nuestros hijos llamando por el nombre, él tenía que recordar el estado del pueblo, la condición del pueblo, porque vamos a ver, cada nombre significaba algo de los hijos de Oseas. Un mensaje que señalaba que la condición de los hombres en su infidelidad, amados hermanos, no es algo que sea muy aceptado en estos tiempos, ¿no? Pero esta es la realidad, y en esto quiero ser muy cuidadoso, amados hermanos, que aunque no trascienda plenamente a nosotros como creyentes redimidos, por un pecado residual, porque no podemos creernos, amados hermanos, que ya porque somos creyentes somos lo máximo. No, hermanos. Porque por un pecado residual, todavía en nuestras vidas lo vivimos. ¿Somos plenamente fieles a Dios, hermanos? Aún en esto la respuesta es Cristo, hermanos, Cristo. Y lo que va a ser denunciado aquí también más adelante. Y la gracia de Dios en nosotros. La arrogancia espiritual de perfección que sume al hombre a una falsa seguridad. Y hipócrita, hermanos. ¿Redimidos de Dios? ¿Hijos del Rey? ¿Somos? Sin lugar a dudas, hermanos. Sé que no es por nuestra condición entonces, hermanos, no es por nuestra condición moral que Dios nos ama en Cristo. No es por nuestra condición moral. Entonces, hermanos, cada uno de los nombres de los hijos nacidos en el matrimonio entre Oseas y Gomer se relacionaba con las violaciones de Israel al pacto de Dios, al pacto mosaico. Oseas, capítulo 1, versículo 4 al 5. Lean, hermanos, también ustedes, acompáñenme ahí. Oseas, capítulo 1, versículo 4 al 5. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en valle de Jezreel. Jezreel le tenía que poner al nombre de su primogénito. Jezreel significa, amados hermanos, Dios esparcirá. Dios esparcirá. Jezreel también era un valle que la gente en el reino del norte estaba muy orgulloso. ¿Por qué? Por su prosperidad. Incluso allí estaban, ¿qué? Las casas de los reyes. Habían sido edificadas las casas de los reyes. Pero en medio de esa prosperidad, ¿qué les pasaba? Estaban apartados de Dios. En el versículo, cuando dice en el versículo 4, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, hace una referencia a que en Jezreel murió uno de los reyes de Israel, Acab. Acab, un rey impío, con una esposa, amados hermanos, que no les recomiendo que busquen. Una esposa, Jezabel. Pero ellos murieron en las manos de Jehú. Y alguien diría, excelente, ¿no? Excelente, muy bien. Dios había profetizado que iban a ser muertos por Jehú. Pero sin embargo, este Jehú también era un hombre sanguinario, hermanos, un hombre abominable. Dios, en su soberana voluntad, quiso usarlo para dar ¿qué? Juicio al rey Acab y a su esposa. Sí, pero Jehú también ¿qué? Merecía el juicio de Dios. Y aquí es algo que esto hace referencia. Aunque fuera el instrumento, amados hermanos, de la providencia de Dios, que debía, porque mediante él fue recibido o pasado juicio Acab y su esposa, pero él debía también recibir el castigo por su maldad. Y el resultado de esto fue anunciado aquí: y haré cesar el reino de la casa de Israel. Así que el nombre, amados hermanos, del primer hijo de Oseas y Gomer era un recordatorio ¿de qué? De juicio, de juicio. Esto apuntaba su nombre a un juicio de Dios. Todo el tiempo, como dije, que acariciaba a su hijo primogénito, todo el tiempo que lo llamaba por su nombre, amados hermanos, le recordaba a la ira de Dios merecida a un pueblo infiel. Le recordaba a diario lo que tenía que anunciar por ser profeta de Dios. Lo que tenía que profesar contra el pueblo. Cesar el reino, quebrar el arco, no deja duda sobre que Dios había o debía ser al reino del norte. Juicio de Dios por su pecado. Eso es lo que Oseas cada día debía recordar cuando llamaba a su primogénito, hermano. Eso, anunciar juicio al pueblo de Israel. Oseas capítulo 1, versículos 6 al 7. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas la casa de Judá tendré misericordia. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Lo-ruhama, lo que significa no compadecida. Dice el texto: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Cada nombre de los hijos de Oseas recordaba un juicio de Dios, amados hermanos, pero también señalaba cómo su pueblo había roto el pacto, cómo su pueblo había quebrantado su pacto, había desechado su pacto. En contraste a este versículo 7 que leímos, también habla, ¿no?, de la salvación providencial de Dios que daría, a diferencia, amados hermanos, de Israel, a la casa de Judá, frente a las amenazas de ese pueblo atroz que eran los asirios. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Hermanos, es por la promesa que hizo a David su siervo, que tampoco lo merecía, hermanos. No es que lo merecía David, no, hermanos.
pero por la promesa que apuntaba a aquel que era o iba a ser o sería el hijo de David, aquel cuyo reino iba a ser estable, que Dios protegería y preservaría ese reino de Judá para el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, en aquel que era el hijo de David. ¿Quién, hermanos? El Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Oseas capítulo 1, versículo 8 al 9. Después de haber destetado a Lo-Ruhamah, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Wow, hermanos. Estas palabras son terribles, fuertes, amados hermanos. Vosotros no seréis mi pueblo y yo no seré vuestro Dios. El pacto se había roto, amados hermanos. La ley de Dios había sido quebrantado. Había sido violentada por el pueblo de Israel. Los nombres de los hijos de Oseas lo recordaban y lo impulsaban, amados hermanos, a dar este mensaje. Lo-Ammi significa no pueblo mío. En el texto dice: porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Palabras contrarias, ¿no? A los pactos que hizo Dios. Vosotros sois mi pueblo. En resumen, amados hermanos, los nombres de los hijos de Oseas recuerdan el juicio. Ya no habrá más compasión. Ustedes ya no son mi pueblo, yo no soy ya su Dios. El pacto había sido roto por el pueblo de Israel. Era la cruda realidad en esos tiempos, amados hermanos. Punto número 2. El justo y merecido juicio de Dios sobre Israel. El pueblo había traicionado el pacto de Dios. Se había ido tras ¿qué? Sus amantes. ¿Y en qué consistía este adulterio y esta traición? Ya lo hemos dicho. Rompimiento de cada uno de los puntos expuestos en la ley moral de Dios. En el pacto que había establecido Dios con su pueblo en el monte de Sinaí. Voy a mencionar también algunos puntos que los hizo apartar aún más de Dios, amados hermanos. Y esto también se ve en estos tiempos. Orgullo que por la prosperidad, alianza con otros pueblos, cuando Dios había prometido que Él iba a ser su protector. Injusticia social, degradación de sus líderes religiosos, que todo el tiempo anunciaban ¿qué? Paz, 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 pero no había paz, hermanos. Y no vemos en estos tiempos también paz, 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 prosperidad. Había degradación entonces de sus líderes civiles, inmoralidad. Y lo más terrible también, hermanos, y en estos tiempos también se ve, la perversión del culto verdadero a Dios. Era una tendencia totalmente idolátrica. El principio regulador de la adoración se había perdido en esos tiempos, como ahora también lamentablemente, hermanos. Todo el libro de Oseas, en especial del capítulo 4 al capítulo 13, tiene este propósito para mostrarnos, hermanos, que no hay duda de que el pueblo de Dios, Israel, había quebrantado su pacto. Y vamos a hacer un recorrido rápidamente para ver cómo el pueblo de Dios violentaba este pacto. Oseas capítulo 2, versículo 8. Oseas capítulo 2, versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. ¿Quién lo daba, hermanos? Dios. Y que multipliqué la plata y el oro que ofrecían ¿a quién? A un Dios falso, a Baal. Falsa adoración en el pueblo. Oseas capítulo 2, versículo 13 dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales
y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Oseas capítulo 4, versículo 2. Y este es un versículo muy diciente de la ley moral de Dios, hermanos. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Homicidios tras homicidios se suceden. Quebrantamiento de la ley moral de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Desprecio la palabra del Señor, desprecio a su ley. Oseas capítulo 5, versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Oseas capítulo 7, versículo 8 al 11. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Judá también hizo lo propio. Básicamente que en unirse en yugo desigual, haciendo estrategias con el mundo. Y eso no pasa en las iglesias contemporáneas, hermanos. Este mensaje no solamente fue para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, sino también para estos tiempos, amados hermanos. Oseas capítulo 8, versículo 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Idolatría, falsa adoración. Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Entre más prosperaban, más idólatras eran. Y no nos engañemos, hermanos. Hay personas que van a las iglesias buscando esto: prosperidad, sanidad, necesidad. Y apenas es suplida, ¿qué dicen? ¿Cuál Dios? Se van, apostatan. Por eso, la promesa que va a hacer aquí es maravillosa, hermanos. Porque si dependiera de nosotros, si dependiera del estado natural en que nos encontramos, hermanos, para eso, ¿no? Nuestra condición antes de Cristo era terrible. Y para eso son las religiones humanas, hermanos. Todas ellas, hermanos, son para eso. Por eso se llenan las iglesias en hoy en día, hermanos. Por eso se llenan. Plata, prosperidad, buscando prosperidad, calles de oro, no habrá problemas, todas las enfermedades serán sanadas, todos los problemas serán terminadas en tu vida, todos sus enemigos serán caídos, serán apagados. Pacta, mata a tu gigante, tú eres cabeza y no cola. Y eso le gusta a la gente escuchar. Por eso esas iglesias se llenan, amados hermanos, porque buscan eso nada más. Oseas capítulo 13, versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Y uno más, hermanos, Oseas capítulo 13, versículos 5 al 6.
Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Hermanos, del capítulo 4 hasta el capítulo 13, la infidelidad de Israel está denunciado. Todo el libro de Oseas está anunciando la infidelidad. Ahora atento a estos, hermanos. Cada palabra de advertencia que salió de la boca de Oseas, del profeta Oseas, cada advertencia la sintió en su propia carne, hermanos. Eso era lo que estaba viviendo con una esposa infiel. Pronunciar los hijos de sus hijos, los nombres de sus hijos, representaba tanto dolor, hermanos. Recordaba que el juicio de Dios sobre su pueblo, sobre Israel. Hermanos, la labor de Oseas tuvo una perspectiva que nosotros no debemos perder de vista, hermanos. ¿Cuál? Que nuestro Dios Santo ha decidido por su soberana voluntad derramar su gracia sobre hombres pecadores e infieles. No sobre hombres fieles o que se creen fieles o se creen buenos. Ni sobre base de cumplimiento de la ley, ni sobre base de la bondad inherente que quizás piensan que tienes o que hay en ellos. No, hermanos. Nosotros quizás nos podemos sacudir la cabeza y decir, ¿qué gente tan mala o qué pueblo tan malo? Nosotros no haríamos eso. No, hermanos. Y decir eso y no entender la condición del hombre que está caído a causa del pecado, es porque no entendió el Evangelio, hermanos. El plan de redención en el antiguo pacto, la ley de Dios fue dada en él con un propósito. Uno, demostrar el carácter santo de Dios. Eso es lo que muestra sus mandamientos, hermanos. Pero mostrar también ¿qué? La incapacidad del hombre, la imposibilidad de ser salvos por nuestros propios méritos. No podemos cumplir. Entonces, no podemos ser salvos, hermanos. Aquel es el que es pobre en espíritu, solamente es por la acción del Espíritu Santo y confiesa y se da cuenta de su bancarrota espiritual, hermanos. Y solamente por el accionar del Espíritu Santo ve su condición y viene a Cristo. Y de única manera es que puede venir a Él. No por nuestra propia capacidad. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. Que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando alguien va al Antiguo Testamento, hermanos, y ve la ley moral de Dios y pretende cumplirla para ser salvo, lo que pasa en él es que no entendió el Evangelio. No lo ha entendido. Pero eso es lo que anuncia también la iglesia contemporánea, amados hermanos, y también la herejía del arminianismo, hermanos, como lo estamos viendo en nuestra enseñanza. Salvación por obras. Entonces, ¿por qué entonces está allí la ley? Para que el hombre, por la acción del Espíritu Santo, entienda su condición. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo es tajante, hermanos, para quienes malentienden lo que está anunciando el Antiguo Testamento. Mira lo que expresa en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque
El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. De allí que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, al lado de la ley, que también se establecía, hermano, o que también se estableció el sistema sacrificial que apuntaba a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dios proveyendo un sustituto sobre el cual iba a cargar el pecado de su pueblo, de aquellos que eran incapaces de cumplir. Tan solo por la gracia de Dios acuden a Él en arrepentimiento y fe. Ese es el Evangelio, hermanos. Y si has escuchado algo distinto, si te han predicado un evangelio que no es un evangelio que está en las Escrituras, que es salvación por obras, te han engañado. Lo que apuntan es a exaltar tu humanidad. No hay diferencia por eso en las religiones humanas, hermanos. Buscan solamente exaltar al hombre, exaltar tu ego, haciéndote pensar que tú tienes la capacidad de ¿qué? De cumplir la ley y por ella ser salvo. ¿Te molesta quizás? ¿No lo quieres aceptar? El hombre no puede hacer nada para su salvación. Ese es el mensaje de la Escritura. Pero en la Biblia dice que todo aquel que cree, en la Biblia te invita a creer. En los profetas también, hermanos. También hay un llamado a volverse a Dios. Se llama al arrepentimiento, se llama a acercarse, se llama a creer a sus palabras del anuncio de un juicio. Pero también se anuncia la incapacidad del hombre, su condición de muerte espiritual. Entonces, ¿cómo podrá responder el hombre? Se pueden preguntar. Tan solo por la gracia de Dios, tan solo por la gracia de Dios, hermanos. Entonces, no llamemos al arrepentimiento. Entonces, no prediquemos el Evangelio, pueden decir. Hermanos, la ignorancia a la hora de leer aún el Antiguo Testamento, donde logramos ver que aún en medio que Dios había establecido derramar su gracia, es la predicación del Evangelio. Un evangelio que muestra claramente la condición en la que se encuentra el hombre. Y allí se empieza a anunciar el evangelio, hermanos. El evangelio no se empieza anunciando acerca, como se acostumbra y que quizás en algún momento también nos dijeron, Cristo te ama, Dios tiene un plan bonito para tu vida. Y que quizás en algún momento también nosotros hemos contestado y hemos dicho, lo sé, yo soy buena persona. Doy mi dinero a los pobres. Yo no mato, yo no violo, yo no robo. Soy una buena persona. ¿Por qué no me va a amar Dios? No, hermanos. Este es el propósito de Dios cuando establece el pacto de la ley. La incapacidad y cuando muestra el sistema sacrificial, que el camino es tan solo por la gracia de Dios expresada y ejecutada en un sustituto que carga la ira justa a causa de nuestros pecados, hermanos. Y nosotros recibimos ¿qué? La bondad y la gracia de Dios para salvación. Si nosotros no leemos, amados hermanos, el Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento en Cristo Jesús, jamás haremos una lectura correcta. Jamás haremos una lectura correcta de lo que ahí se nos dice. Y Oseas lo proclama desde su dolor. Pueblo infiel, es tan solo por la gracia de Dios que puede ser salvo. Pero pueden decir quizás, pero yo creí, yo respondí, yo vine. ¿Y cuál es la respuesta de aquellos que tienen una fe bíblica? A Dios sea la gloria, amados hermanos. A Dios sea la gloria. ¿Y qué produce en un verdadero creyente? Humildad. ¿Y qué vemos en las iglesias contemporáneas? Arrogancia, orgullo, prepotencia.
porque supuestamente ellos decidieron seguir a Cristo. ¿Qué producen en un verdadero creyente, hermanos? Dependencia. ¿Y qué vemos en las iglesias contemporáneas? A Dios tratado como un sirviente de mis deseos, que está presto a responder a todos mis deseos, que está presto a darme todo yo lo que declaro con poder. A Dios movido para favorecerme por la plata que yo pacto. Qué tristeza cuando se escucha eso, hermanos. No, hermanos. La humillación por la palabra de Dios al creyente es un beneficio. Nos humilla, nos hace ver nuestra condición. Porque entiendo que cuando me veo a mí mismo aún, amados hermanos, con la obra sobrenatural que Dios ha hecho en transformación por el Espíritu Santo, con una vida en santificación, pero cuando veo mis inconsistencias, hermanos, o cuando vemos nuestras inconsistencias, sé que ellas están cubiertas solamente por Cristo. Nada más por Cristo, hermanos. Por su obra redentora, hermanos. Por sus beneficios. ¿Qué me hace? ¿Qué me impulse eso todo, hermanos? Como dice Pablo, ¿acaso? ¿Qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Cómo responde entonces, hermanos, un corazón agradecido porque entiende que mucho se le ha perdonado? Con amor. Y el amor es la principal motivación, amados hermanos. El amor a Dios es el principal motivador de poder cumplir su ley. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Punto número 3. Después de haber hablado de la incapacidad, de cómo el pueblo de Israel violó toda su ley, lo podemos ver en estos tiempos también, cómo la gente viola su ley, cómo desprecia su palabra. El Señor también anuncia la infinita gracia de Dios. Y esto es tan evidente, tan solo como el inicio de la promesa de restauración, hermanos, por la gracia que se da, por ejemplo, en Oseas capítulo 1, versículo 10, que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Hermano, por favor, no piense en el Israel étnico ni nacional. Por favor, ya olvídese de eso. Olvídese de ese dispensacionalismo fantástico. Por favor, ya quítate de tu mente. ¿Saben quién es el Israel de Dios? Cristo y nosotros unidos a Él, hermanos. Los hijos de la promesa. Continúa el versículo 2, dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oseas capítulo 2, versículo 1. Decid a vuestros hermanos Ami, y a vuestras hermanas Lo Ruhama. Los nombres de Oseas eran Lo, Ami. Y la hija era Lo Ruhama. Pero ahora acá dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama, pueblo mío y compadecida. Hermanos, una promesa de restauración solo por pura gracia en su misericordia, con todo y lo que es el hombre caído frente a un Dios santo. Y el apóstol Pedro, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, sin perder el texto de estudio, hermanos, sin perder Oseas. El apóstol
Pedro tiene presente la gracia de Dios cuando habla de los escogidos. Y precisamente recuerda las palabras dadas por Dios a través del profeta Oseas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y estas palabras de Pedro no solamente apuntan a la gracia de Dios, sino que nos relaciona con el Estado de Israel que, rompiendo cada aspecto de la ley, eso tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos gentiles, no estábamos bajo el pacto, lo sabemos, y eso es verdad. Pero aún Dios que exige la obediencia de su ley moral a toda la raza humana, hermanos. Así es que no estamos exentos a esto. No, hermanos, el juicio de Dios, un día Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y juzgará según sus obras. Y será hallado como se halló lo mismo en Israel. ¿Qué? La violaste toda mi ley la violaste. Esa será la sentencia. A menos que por la gracia de Dios vengamos a Cristo en arrepentimiento por lo que vivimos y en plena confianza, amados hermanos, por quien Él es y lo que significa para nosotros. El apóstol Pablo también menciona esta misma decisión de Dios de derramar su gracia. Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y no quiero pasar por alto del texto que leímos en Oseas, hermanos. El último, en la unión final del pueblo de Dios, bajo una sola cabeza, que es anunciada en Oseas capítulo 1, versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Sin lugar a dudas, hermanos, eso se refiere al pacto con David, de que un trono estable y eterno se iba a cumplir en el Hijo de David. ¿Y quién es el Hijo de David? Cristo, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que había sido prometido. El contraste es grande. Judá y Israel, un solo jefe reunidos en él. Aquí inclusive vemos el anuncio de la gracia de Dios cumplida en Cristo Jesús. Oseas capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los tiempos. Los postreros tiempos, fin de los tiempos, dice la Escritura. Entonces todo el Antiguo Testamento, amados hermanos, anunciaba, predicaba a Cristo. La gracia de Dios en Cristo Jesús. La exposición de la palabra, lo que nos debe impulsar es a seguir conociéndola, escudriñando las Escrituras, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es, hermanos. ¿Cómo es posible que Dios llame al arrepentimiento? ¿Cómo es posible que llame a volverse a Dios y a la vez muestra el estado de muerte espiritual del hombre? ¿Cómo entonces habrá salvación? La respuesta, sin titubear, amados hermanos,
sin ser presionados por el humanismo que hay hoy en día, es tan solo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esta es la conclusión del libro de Oseas. Oseas capítulo 14, versículo 4 al 6. Oseas capítulo 14, versículo 4 al 6. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Todas estas expresiones, hermanos, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios dentro de una sociedad que solamente manifestaba desprecio de su palabra. El reino del norte, ¿qué hizo? Oídos sordos al mensaje, a las advertencias de Dios, a través de sus siervos en diferentes tiempos, por diferentes profetas. Y finalmente Asiria los llevó o invadió al pueblo de Israel. Pero el Señor cumplió su promesa de restauración y redención. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aún en ellos, en su salvación, es por pura gracia, amados hermanos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por la capacitación del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. ¿Poder de qué? ¿Para qué, amados hermanos? Para dar testimonio. ¿De qué? ¿De qué? Del Evangelio, de Cristo, hermanos. ¿En dónde? Dice, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Debemos dar testimonio, hermanos. Debemos dar testimonio de Cristo, debemos dar testimonio del Evangelio. No buscando, como dicen, desciende el poder de Cristo, desciende el poder del Espíritu Santo, como se ve en muchas iglesias. No, hermanos. Ya tenemos el Espíritu Santo morando, tenemos el poder. Por eso deben ser abiertas nuestras bocas para predicar el Evangelio. Por favor, hermanos, prediquemos el Evangelio. Hermanos, aun cuando Dios trajo su juicio por pura gracia, su promesa se cumplió. Se cumplió en Cristo Jesús. Y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y este Israel es el espejo de la condición de toda la raza humana, hermanos. Están en la misma condición, muertos en sus delitos y pecados. Necesitan de Cristo. Necesitan de Cristo. ¿Y cómo? Creerán, la cual no han escuchado, no han oído. ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? El eunuco estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía. ¿Quién le explicó? ¿Quién le evangelizó? ¿Quién, hermanos? Felipe. Y así nosotros debemos ser, hermanos, porque muchas personas pueden estar leyendo la Escritura, pero no entienden. Y lamentable en esos tiempos, hermanos, ¿qué pasa? Tanta mala enseñanza. Busquemos, hermanos, predicar el Evangelio a nuestros conocidos, hermanos, vecinos, que el Señor nos dé el valor para poder predicar, hermanos. Y con esto termino, hermanos.
¿Por qué te amó Dios? ¿Por qué nos amó Dios? ¿Porque eras bueno? No, no. Nos amó solamente en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria. Vamos a orar.